¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa producido y editado en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Como siempre les platico, les comento que nos visitan personajes con muchas situaciones específicas para que nosotros aprendamos como parte de una enseñanza. Y bueno, hoy me toca el gusto de presentar como siempre a un invitado muy especial. Él es Kalama Sadak, es el nombre budista de Jorge García Montaño, que estudió las licenciaturas en Sociología y la maestría en Economía, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también cursó el doctorado en Ciencias de la Población del Colegio de México. Desde principios de los 90 estudia budismo y practica meditación. Es fundador de Budismo Libre AC, imparte seminarios, cursos y realiza retiros de meditación. Es de los pocos escritores latinoamericanos con libros publicados sobre temas budistas adecuados a nuestra cultura y sociedad, por lo cual lo hemos invitado y nosotros lo invitamos a usted a que se quede a este Diálogos desde la Frontera. Bueno, pues empezamos esta conversación no sé, hace rato comentaba fuera de entrevistas, no sé si decirte Jorge o decirte Kalamas, ¿qué es el nombre budista? ¿Qué significa? El nombre budista, bueno, antes que nada, muchas gracias por tu invitación, Rocío, y gracias también al Colegio de la Frontera Norte y al doctor Víctor Espinosa Valles por esta apertura y esta invitación a platicar sobre nuestra escuela, nuestra filosofía. Sí, tradicionalmente en el budismo, cuando uno se hace budista, toma un nombre. Le llamamos un proceso de renacimiento. Y el nombre de Kalama Sadak, te comentaba también fuera de cámaras, representa un pueblo que hay en la India y representa también una enseñanza que dio Siddhartha Gautama, el Buda, sobre su filosofía. Y mi maestro me puso este nombre, ¿no?, de Kalama Sadak. Así te bautizó. Sí. Y bueno, hablamos de que eres un académico con una preparación, eres doctor. Tendría que decirte doctor García Montaño. Con Kalamas pero está bien. con Kalamas está bien. Pero bueno, ¿cómo conjugar la academia y el budismo como parte de este amplio panorama de religiones y filosofías? ¿Cómo adaptarlo a nuestra vida en pleno 2023 y cómo ha operado en ti? Básicamente, y quisiera hablar un poco sobre cómo el budismo ve la realidad. Como estamos en un centro de investigación como es el Colegio de la Frontera Norte, me gustaría platicarles un poco la metodología de investigación que utilizamos en el budismo para conocer la realidad. Para nosotros, el conocer la realidad, o sea, la metodología de investigación, y así le llamamos, para conocer la realidad es fundamental. Porque gran parte de nuestros errores, gran parte de nuestro sufrimiento y gran parte de nuestras torpezas en términos de cómo nos comportamos, cómo pensamos, qué es lo que decimos, ignoramos cómo son las cosas. Y desde mi fuente académica, uno de los elementos que más me llamó la atención del budismo es su manera de investigar esta realidad. A ver si más adelantito les comento cómo vemos la realidad, ¿no?, y cómo la investigamos como parte de lo que llamamos nosotros el proceso de la sabiduría, el conocer las cosas, y así les decimos textualmente, conocer las cosas tal y como son. Mientras nosotros no conozcamos las cosas tal y como son, mientras nosotros sigamos teniendo unas percepciones equivocadas de las cosas, de las personas, de las situaciones, sí, de los hechos que suceden, y no podamos entender con claridad las causas y condiciones que dan forma a esas experiencias, nuestra relación con la realidad, y así le decimos también, es una relación completamente de ignorancia. Nosotros decimos que en general los seres humanos vivimos dormidos. De hecho, el concepto de Buda es un concepto muy interesante, no es un nombre personal,
no es un verbo. Buda es un adjetivo y quiere decir el que está despierto. Oh. ¿No? Y nosotros, mientras sigamos con una mente de ignorancia, mientras sigamos con una mente confusa, una mente llena de ilusiones, de creencias falsas, vamos a conectarnos con esa realidad como si como si fuera un sueño. No decimos que la vida es un sueño, decimos la vida es como un sueño, mientras no despertemos a esa realidad. Mientras no despertemos a esa realidad. Exacto. Bueno, suena fuerte. Sí. Suena fuerte porque, como decían en la presentación de tu libro Mente Budista, el budismo no es una terapia. No. Es, como tú dices, una interpretación sobre la vida con una filosofía muy importante, ¿no? Porque sí, luego a veces pensamos, si tú haces una encuesta y budismo, meditación, o budismo, no sé, pensamos en todo menos en lo que tú nos dices acerca de esta adecuación y es importante decir, no es superación personal ni es terapia. Así es. Es algo más profundo. Y bueno, la verdad es que debe haber razones muy importantes y de peso en la vida de un académico como tú para haberse vinculado al budismo. Sí, básicamente, y hablando del tema de esa realidad, es tener herramientas. Lo que es el budismo para nosotros, como budismo libre, es tener capacidad de entender las cosas y de evitar que nuestras mentes de ignorancia y que nuestras mentes egocéntricas traduzcan el mundo según mis estados emocionales. Y ese es el error que casi siempre hacemos todos los seres humanos. Vemos el mundo a través de nuestras emociones, no a través de nuestra sabiduría. Y mientras veamos el mundo a través de nuestras emociones, ese mundo va a ser un mundo catastrófico, un mundo conflictivo y lleno de problemas, porque las emociones son eso, ¿no? Son pasión, son ignorancia, son ilusiones, son expectativas. Claro, hay emociones positivas y hay emociones negativas, ¿no? Pero como nos pasa en la normalidad, pues nos dominan las emociones negativas que no nos permiten ver las cosas tal y como son. Bueno, esto que acabas de decir, o sea, si vemos, sí, la mayoría hablamos hasta de quienes dirigen el mundo, o más bien desde ahí, las decisiones las toman en base a las emociones. Así es. Y no a la sabiduría. Porque si no, tuviéramos otro mundo. Otro mundo, otro planeta. Vamos a pausa y vamos a regresar en esta conversación en Diálogos desde la Frontera después de esto.
Bien, retomamos esta conversación con Kalama Sadak bueno, hay algo que me llama la atención de algunos libros, aunque creo que nos vas a hablar del método para entender el budismo y adaptarlo a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Pero estoy viendo El arte de estar bien, aprender a vivir en paz contigo mismo y los demás, estar presente en cada paso, propuestas para el desarrollo espiritual y bueno, tu libro Mente Budista que acabas de presentar. Entonces, ¿con qué nos quedamos y cuál es el método? ¿Cuál es el método? Este es un tema para nosotros central. De hecho, en todos los 9 libros que he escrito sobre temas budistas lo trabajo, que es cómo definimos la realidad. En términos metodológicos, nosotros vemos la realidad con un código que le llamamos los 3 sellos de la realidad. Ajá. ¿Cuáles son estos 3 sellos de la realidad? O sea, ¿cómo es la realidad independientemente de nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros juicios y nuestros prejuicios? Pues la realidad le llamamos los 3 sellos porque esos 3 sellos están en todos los fenómenos que vivimos, tanto fenómenos externos en el mundo como los fenómenos internos, que son que todo es impermanente. Para nosotros no hay un solo fenómeno que tenga la cualidad de ser permanente en la experiencia que vivimos en esta tierra. En sánscrito se le llama anika. Anika. Y anika quiere decir impermanencia, pero básicamente anika quiere decir fenómenos que tienen un origen de causas y condiciones, que crecen y se desarrollan y llegan a su top o llegan a su máximo. Después vienen otras causas y condiciones que hacen que decaiga ese fenómeno hasta que colapsa, ¿no? Para nosotros sería la vida, ¿no? Llegas a tu madurez y la madurez empieza a la vejez hasta que morimos. El segundo sello de la realidad le llamamos el sello y esto es propiamente humano, le llamamos la insatisfacción. Nuestra hipótesis es que la realidad, la experiencia que vivimos en nuestra realidad está dominada por la insatisfacción. Siempre estamos incómodos. Ah, sí. No hay nada que nos llene. Sí, No hay nada. No hay nada que nos llene. Sí, y eso va desde con el clima hasta con todas las cosas. Lo que quieras. Comida, clima, parejas, familias, hijos, amigos, enemigos. Todo es un bloque de flujos de insatisfacción. Oye, pero qué cosa, qué horror. Pues es que así es. El problema aquí es que lo que nosotros vivimos así es, no es de otra manera. Por más que uno quiera aparecer que no fuera así, así es. Por eso le llamamos sellos. Sellos. Porque son determinantes. Y a este concepto, a esta insatisfacción le llamamos dukkha. En los textos, en las enseñanzas, dukkha se traduce casi siempre como sufrimiento. El Buda, Siddhartha Gautama el Buda, en su primera noble verdad, establece que nuestra experiencia como humanos, y esto es muy importante para los que estudian las realidades de nuestro mundo, ya sean urbanas, migraciones, no sé, cuestiones de la mujer, temas de la mujer. Siempre tenemos que partir de un mundo de dominancia, de insatisfacción, de dukkha. Y dukkha, cuando se traduce como sufrimiento, no solamente se habla de sufrimiento, se habla desde lo incómodo que nos sentimos, del descuadre que nos sentimos, de las tantas contradicciones que hay en lo que tú piensas y en lo que es la realidad, en lo que tú sueñas y lo que es las cosas reales. Y el tercer sello es un poco más complicado, Rocío, pero se los quiero nomás en este pequeño plática comentarles. El tercer sello se llama el sello de la insustancialidad. Ay. Que así es el término. Y en sánscrito se llama sunyata. Y a veces se traduce como el vacío. Lo que postula aquí la tercera, y metodológicamente es una de las experiencias más centrales para conocer la realidad, que es que ningún fenómeno contiene esencia alguna permanente, fija
y definitiva. Fija y Fija, definitiva y permanente. Y permanente. Todos los fenómenos, así decimos en nuestro lenguaje, todos los fenómenos carecen de esencias inherentes de existencia. Ese es el concepto filosófico. Y que lo que quiere decir simplemente es que todo lo que tú ves, las cosas, las cámaras, nuestros celulares, todo, aunque aparecen existir muy reales, aunque aparecen muy sustanciales y muy permanentes, no lo son. No lo son. Sí. Oye, esta aplicación con estos tres sellos, pues suena sencillo, pero debe ser muy complicado para cualquier persona. No los desincentiva a practicar el budismo. El budismo es una visión de vida que requiere mucha valentía. Nosotros postulamos en nuestros cursos, en nuestros retiros, la idea muy clara de que el budismo no es para todo el mundo. No, evidentemente no. Tienes que tener una honestidad muy fuerte, no nomás intelectualmente, sino emocionalmente, y tienes que estar muy disponible a romper paradigmas. Eso es lo más difícil, ¿no? Sí, porque es una transformación. Y todas las transformaciones son muy complicadas. Sí. Y a veces son muy dolorosas. Y aparte, bueno, yo recuerdo mucho en la conferencia donde tú presentaste tu libro hace 2 días, que hablaste del dedo. Y me gustó mucho, sí, que era el dedito. Me gustó mucho lo que dijiste porque sí es cierto, o sea, es totalmente cierto. Pero bueno, mira, creo que nos queda poco tiempo para irnos al corte. Vamos a irnos a pausa y regresamos con esta teoría del dedo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita de los sellos y todo esto, y que la verdad, pues, da risa, pero es en serio. Da risa, pero es en serio. Regresamos con Kalama Sadak en esto que es Diálogos desde la Frontera en unos momentos más.
Bien, retomamos esta conversación con Jorge García Montaño, Calama Sadak, y veo que uno de los títulos que manejas dentro de lo que has escrito es Aprender a vivir en paz contigo mismo y los demás. Es un material de 2008, pero bueno, en este momento que vivimos aquí, tan solo en la frontera, ¿no? En esta relación tan complicada entre dos países, y yo quisiera saber, en eso no creo que haya un doctorado aquí en el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Pero si estás en paz contigo mismo, lo proyectas hacia todo lo que haces, ¿no? La persona que está, como tú decías, con resentimiento, y lo del dedo que tú comentabas, ¿no? Siempre marcando con el dedo a los demás, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Pero me encantó esa cuestión que expusiste en tu libro, el dedo debería de ir hacia nosotros mismos. Sí, ahí hay que el budismo es, y esto es en términos también de investigación social, investigación personal también, el budismo es realismo. Mucha gente, más en Occidente, tiene una percepción muy equivocada de lo que es el budismo. El budismo no es una religión, no es una filosofía, es un método para ser realistas. Para nosotros, nuestros problemas, nuestros conflictos que tú hablas, es porque no estamos entendiendo la realidad. Y parte de no entender la realidad es no entendemos quiénes somos verdaderamente. Y esta idea de quién soy verdaderamente y qué es las demás personas verdaderamente, nos permite a nosotros fluir mejor, con más serenidad en nuestras relaciones humanas, en nuestros fenómenos, en nuestra naturaleza como seres sociales. Y no se trata de no tener problemas, eso es muy importante. Se trata más bien de que nuestros estados mentales, nuestros estados emocionales, no dependan tanto de las condiciones externas. Todos nosotros, todas nuestras sociedades, todas nuestras familias, nosotros individualmente, seguiremos viviendo cosas desagradables. Porque así son las cosas. No es porque uno sea malo ni sea bueno, sino todos envejecemos. Sí. Nosotros hablamos también de la primera noble verdad que enseñó Siddhartha Gautama el Buda, donde nos dice, todos envejecemos, todos enfermamos, todos tenemos proyectos que no se nos cumplen, todos tenemos cosas que no queremos. Pero están ahí. Pero están ahí, y todos tenemos cosas que amamos y se van. Ya sea que se van a otro país, ya sea que se mueren las personas que amamos. Y ese es podríamos decir, el mismo Siddhartha Gautama el Buda le llama masa de sufrimiento. El budismo no trata de anular esa experiencia de sufrimiento. O sea, no queremos, como es coloquialmente, no queremos estar arriba de la realidad. Cuando meditamos no queremos estar flotando en el aire. Lo que queremos hacer es entender las cosas tal y como son, su realidad. Cuando uno conecta con así se tiene que hablar porque es mi modo, ¿no? Conectar con la verdadera realidad te hace automáticamente una mejor persona. ¿Por qué? Porque tu mente deja de estar engañada. Oh. Deja de estar manejando ilusiones, deja de estar teniendo prejuicios, que pasa mucho en los proyectos de investigación. Yo he vivido mucha la cuestión académica y es muy interesante cómo los proyectos de investigación traen ya una percepción de las realidades antes de haberlas analizado. Y eso es un problema muy grave porque pues sí, distorsionas todo el proyecto de conocer las cosas tal y como son. Nuestra misión es crear instrumentos y conceptos que ayuden a las personas a conocerse a sí mismas tal y como son y conocer a los demás tal y como son y aceptar las experiencias tanto agradables como desagradables que todo el mundo vamos a estar viviendo. Aceptar. Aceptar. Esa es una palabra mayúscula, muy importante. Sí. Porque la cuestión esta de que hablas del sufrimiento y de todo eso es que la mayoría de las personas piensan que la vida idónea es la que no tiene ninguna situación desagradable. Muy bien. O sea, entonces, pero eso no es posible.
Y entonces, no, es que no me funciona porque no me Pero siento. deja interrumpirte ahí. Si tú partes de esa idea de que quiero ser feliz no teniendo problemas, como eso no es posible, entre más lo busques, más frustrada vas a estar. Claro. Más Sí. sufrimiento vas a producir. Y más sufrimiento. Buscando liberarte del sufrimiento, terminas produciendo más sufrimiento. Sí, totalmente, porque estás tratando de alejarte de algo que está ahí, lo que tú hablabas de la realidad, y al darle tantas vueltas, pues te vas enredando en situaciones que son de mayor sufrimiento. Y vas creando estados mentales de engaño. Jorge Calamas, en esto que es la esclavitud del tiempo, dime, a ti desde los 90 el budismo te ha planteado esta forma de ver la vida. ¿Qué reflexión puedes dejar en este momento? Sí, en los cursos y en estos minutos que nos quedan, me gustaría hacerles una invitación a todo tu auditorio, a todas las personas que se dedican a la academia, a la investigación, a los fenómenos, ¿no? Migraciones, mujeres, maquiladoras, etcétera. Salud. Salud, claro, ecología, obviamente, ¿no? Que busquemos una percepción más real de la realidad. Y para tener una conexión más sana con la realidad, tenemos cada uno de nosotros que disminuir nuestros egos y disminuir nuestras preconcepciones que tenemos de las cosas. Es decir, tenemos que desarticularnos un poco nuestra egocentricidad. Y el budismo lo que te enseña es que la mejor manera de conectarte con la realidad es a través de lo que llamamos nosotros la sabiduría, que lo hemos estado platicando un poquito en este programa, pero fundamentalmente la compasión, que en sánscrito se llama karuna y quiere decir desarrollar en mente, palabra y cuerpo acciones que sirvan para que las demás personas dejen de sufrir. Esa es la verdadera compasión. No es lástima, no es superioridad, es simplemente voy a operar, voy a administrar, voy a gestionar mi mente, palabra y cuerpo para contribuir a que las personas dejen de sufrir. Y no precisamente como por ahí hay un eslogan, pare de sufrir, no en esa manera, de pare de sufrir, porque no es así de instantáneo. No, porque nosotros no nos basamos ni en dogmas ni en fe. Nos basamos en la sabiduría, en entender las cosas tal y como son. Y cuando entiendes tú tu realidad, de manera automática, tu corazón se abre a esa experiencia de coadyuvar a un mundo mejor, siendo uno mejor persona, ¿no? Muchas gracias. No, sí, claro. Muchas gracias. Se nos hizo muy breve esta conversación, pero bueno, es parte de lo que es el budismo. Jorge García Montaño, Kalama Sadak y Mente Budista, algo que estar presente en cada paso, tú lo dijiste también, sí. Estar presente en cada paso. Muchas gracias. Agradezco en todo lo que vale la ayuda de Óscar Ochoa, de Iván, como parte de este equipo que produce este programa, y por supuesto lo esperamos en un capítulo más de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.